de cada sector, ¿no? Está Gabriel Ruiz, titular del Sindicato de Obreros Panaderos de Lanús, y está Federico Balber, que vino otra vez para hablar de los créditos UBA. Federico, empiezo con vos. Hubo declaraciones, hubo medidas que se anunciaron de que se le va a poner un tope a las cuotas de los créditos UBA, y esto es muy importante porque la preocupación era extrema. Buen día, gracias por venir. ¿Qué tal? Sí, la primera tanda de medidas en realidad no incluía una medida para los hipotecados UBA. Estuvimos acá la semana pasada. Lo habíamos marcado. Sí, lo habíamos marcado, ni bien había salido el discurso del presidente, que salimos a reclamar medidas para los hipotecados. Y bueno, creemos que hubo un anuncio justamente producto de la organización del colectivo hipotecados UBA autoconvocados para hacer este reclamo. ¿Cuál es la medida, no? Un congelamiento por 4 meses de la cuota, ¿sí? Que se va a mantener la misma de agosto hacia diciembre. Dos cosas queríamos remarcar con esto. Lo primero es que, una vez más, es anuncio, todavía no hay nada firmado. Iván Kerr dijo que en realidad no iba a firmar nada, que iba a ser un acuerdo entre el Estado y los bancos. Así que en realidad hasta septiembre, que nos llegue la próxima cuota, no vamos a ver si esto realmente se va a hacer efectivo. Pero bueno, suponiendo que esto sucedería... Se supone que sí. Se supone que sí. El Estado va a estar poniendo la diferencia. ¿Esto qué quiere decir? No es que nuestro crédito se congela. Si el crédito se mantiene igual, las cotas siguen subiendo, el capital también se sigue actualizando, y el Estado es el que está poniendo la diferencia. ¿Y esto qué implica? En enero del año que viene, si esto deja de estar, esta medida, las cuotas se disparan, ¿sí? Todo lo que se dé de inflación en los próximos meses va a acumularse y va a disparar la cuota. Entonces nosotros seguimos reclamando la solución de fondo, ¿sí? Que es que este tipo de crédito deje de estar indexado por inflación. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que en algún momento hubo que elegir tipo de crédito y se eligió este que estaba indexado. La promesa era distinta, no iba a ocurrir todo lo que ocurrió, pero habría que revertir todo el sistema para eso, porque obviamente lo que se promocionaba y se decía no iba a ocurrir con la inflación terminó pasando. Es importante esto que vos marcás. Ana, esto es así, o sea, el gobierno pone la diferencia. Entonces, la pregunta es qué va a pasar en enero. En enero te cae la cuota tal cual es realmente, solo que nadie va a poner la diferencia. Claro, es un poco la pregunta que surge con la mayoría de las medidas que se están tomando. Los congelamientos tienen esa dificultad, ese problema. ¿Qué pasa el día después que vence ese congelamiento? La misma pregunta surge con el tema de las naftas, que además trajo otras consecuencias que vamos a estar charlando en un ratito, como los reclamos de los gobernadores y de las empresas. Pero en el caso de los hipotecarios, me parece que uno de los puntos importantes es esto de que todavía no se ha comunicado fehacientemente cómo se va a implementar esta medida y si los deudores tienen que acercarse o no a los bancos para manifestar que quieren ese congelamiento o no, porque recordemos que en las medidas anteriores que se habían tomado, uno tenía que ir personalmente al banco a decir: yo quiero que me pospongan o que me impongan. Pareciera que es más automático, ¿no? Este beneficio. Acá parecería que es algo automático, pero al no estar todavía la reglamentación, surgen estas dudas, ¿no? Y como el acuerdo es entre el gobierno y los bancos, habrá que ver específicamente si hay alguna diferencia entre, por ejemplo, bancos públicos y bancos privados, Claro. si hay alguna particularidad para tener en cuenta, para estar atentos los que son deudores, de decir, bueno, yo quiero que esto me sirva a mí. Y también esto, preguntar a cuánto se va la cuota para saber el 1 de enero cuánto te va a venir. Respecto a enero, el propio Iván Kerr, que es el secretario de Vivienda, llegó a plantear que la idea es, en el debate en el Congreso del presupuesto 2020, mantener este esquema de que se indexe por salario. Pero es algo que está generando mucho ruido puertas adentro del propio gobierno, donde incluso se da la particularidad que hay varios funcionarios que sacaron créditos UBA y muchos ideológicamente están en desacuerdo con empezar a tocar algo que fue un convenio entre un privado, una persona, y un banco, otra persona, meterse a regular ahí un tema que en muchos casos lo que dicen es: pero si se beneficiaron también los tomadores de créditos UBA que compraron algo por $100.000 y hoy, por ejemplo, y hoy deben
60.000, 70.000 dólares, es decir, la deuda en dólares termina siendo Claro. menor, eso genera muchas discusiones adentro. Toda la razón del mundo. Es verdad que tu producto va más, pero el tema es poder pagar la cuota, Ah, ¿no? pagarlo. ¿Hay ya se estableció algún régimen de morosidad? ¿Cómo se vinieron dando? Porque la cuota fue subiendo, no es que este es el primer mes que aparece el problema, este es un problema que venía. Sí, no, mira, obviamente hay una morosidad en ascenso. Claramente, si lo que vamos a vivir ahora, la inflación, termina impactando en las cuotas, eso iba a incrementar el nivel de morosidad y bueno, por eso aparecen estos parches electorales para tratar de que eso no suceda, pero digamos, hay una cuestión extra con la medida que es que hay un tope de 140.000 uvas. ¿Qué quiere decir? Hay gente que no está siendo alcanzada por este beneficio y bueno, estamos justamente también planteando que debería ser para todos. Y respecto al financiamiento, ¿no? Esto de que sea el Estado que ponga el dinero, nosotros lo que planteamos es que deberían ser los bancos, ¿no? Están ganando muchísimo con las LELIQs, con las tasas de interés altísimas. Podrían hacer un esfuerzo, ¿sí?, de resignar algo de ganancias en vez de que sea el Estado el que pone la plata, ¿sí? Porque hay gente que nos dice, no, bueno, pero ¿qué le vamos a pagar nosotros las casas? No, nosotros queremos pagarlas y creemos que los responsables de este problema deberían hacerse cargo. Porque, bueno, los bancos eran los que estaban prometiendo que iba a haber una cuota que se iba a mantener No es estable y descabellado el planteo. Sí. Si bien la situación es de emergencia, por eso se está Si tomando... soy banquero te digo si es descabellado. No es descabellado el planteo iba a otro punto. Yo no saqué un crédito hipotecario. Todos los meses pago un alquiler. La verdad que el Estado, con los recursos míos, ayude a pagar la cuota de los que sí pudieron sacar un crédito hipotecario y no pagan un alquiler, y me parece injusto. Me parece injusto. También que te ayude una parte a vos el alquiler y ahí se va a ser más equilibrado. Claro. Es un debate. Es cierto que los tomadores de crédito SUBA, lo discutimos acá con Federico muchísimas veces, tienen un problema. Asumieron un compromiso pensando que la situación económica iba a ser otra, iba a ser distinta. Lo cierto es que las cuotas de los créditos SUBA fue aumentando como fueron aumentando también los alquileres. No es que los créditos SUBA aumentaron de una manera disparatada y los alquileres aumentaron muchísimo. Siguen estando a la par. Muchísimo menos. Sigue siendo un problema. Y la morosidad, es cierto que fue un aumento. No sé los últimos datos que dieron. Hasta ahora venían dando, Federico, que menos del 1%, 0,5% de los más de 100.000 tomadores de uva que hubo entraron en mora. O sea, dificultades para pagar, sí, pero de mora, de no poder pagar directamente, no se vio en gran aumento. No, claro, pero bueno, recordemos los esfuerzos que están haciendo las familias para poder pagar, porque no es lo mismo que dejar de pagar la tarjeta, no es lo mismo que dejar de pagar la cuota de una heladera. Acá, si vos dejás de pagar, ponés en riesgo tu vivienda. ¿Sí? Hay gente que ya dejó de pagar servicios, gente que deja de comprar productos de la canasta básica en este contexto de inflación altísima, haciendo mucho esfuerzo, pasándola muy mal para poder pagar estas cuotas. Y bueno, en los casos que llegaron ya a esta situación de mora, viviendo con un nerviosismo tremendo, porque ya les llegó la carta de documento del banco, si bien la ejecución por ahí no avanzó, pero te la regalo. ¿No se frenaron las ejecuciones? ¿Cómo? ¿No se frenaron las ejecuciones? No, No, es eso parte de las lo que estamos las reclamando. empresas Claro. para las Para pymes. las pymes. Estamos reclamando que haya algo firme, que le dé tranquilidad a la gente de que no se vayan a rematar las casas por un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Algo que le dé tranquilidad también a los nuevos desocupados, ¿sí? Que les den algún periodo de gracia para que no tengan que pagar por unos meses mientras acomodan su situación. ¿Sí? Hay cosas que faltan hacer en torno a este problema que, bueno, insistimos, incluso algunos sectores del propio gobierno reconocen que la indexación por inflación no va más, que tomen medidas es reconocer el problema. Sí, es reconocer el problema y aparte hay que ser muy sinceros en eso. Ana, cuando se hablaban de las opciones de créditos hipotecarios, prácticamente que se recomendaba y se pedía apostar a un país No, que el iba a manejar gobierno la lo tomó como inflación. una política propia, lo lanzó Claro. como una política propia y es más, comparaba el beneficio de sacar un crédito UVA versus el pago de un alquiler diciendo que estaban a la par o incluso más abajo. Sí. Y, digamos, se desconocía o no se daba detalle del riesgo que implicaba en un país donde un dólar se devaluó de un día para el otro o muy rápidamente, digamos, en la primera devaluación fuerte que tuvimos en mayo del año pasado, y eso hizo que las cuotas aumentaran muchísimo, complicando la vida, digamos, fue una política de Estado. Claro. Los créditos hipotecarios. Se los planteó así, se los vendió, dicho en jerga común, se los vendió como algo beneficioso y se convenció a la gente de que le convenía hacerlo. Pero para los Insisto, primeros que entraron terminó siendo beneficioso igual también. para Por los más que el entraron esfuerzo- primero. El esfuerzo que significa ahora pagar la cuota
tienen una propiedad, tienen algo que antes no tenían y que no hubiesen podido acceder con los créditos hipotecarios tradicionales. Está bien, Que pero era la imposible. política de Ahora vivienda nadie debe ser puede una entrar. política de Estado. Claro, bueno, ahora nadie puede entrar a una política de crédito porque ahora con estas tasas ya es Que por años posible, pero... no hubo política de vivienda, ¿no? También digámoslo, porque cuando aparecieron los créditos hipotecarios se marcaba que hacía mucho tiempo que en la Argentina no había créditos hipotecarios. Pero bueno, se terminó complicando. ¿Vos? Federico, quería consultarte si tienen previsto alguna reunión o por lo menos tratar de tener algún dato de cuándo se va a implementar esta medida y cómo. Mirá, el diálogo directo con funcionarios del gobierno, la verdad que no se viene dando, ¿sí? Incluso le hemos mandado una carta a presidencia para que haya algún tipo de respuesta oficial en su momento. Y nos venimos enterando, igual que todos ustedes, digamos, ¿no? A través de los medios de comunicación, de cuáles son las novedades. La verdad que estaría bueno que se oficialice y que también haya algún tipo de diálogo para discutir cómo avanzar, ¿no? Las salidas de fondo. Recordemos que se han presentado proyectos de ley, incluso hemos golpeado puertas de diputados, de senadores del oficialismo en este sentido. Y bueno, está todo bloqueado, ¿no? El Congreso no viene funcionando. Vamos a ver qué pasa ahora los próximos meses, pero la realidad es que en ese sentido, bueno, hemos tenido una reunión también con el presidente del Banco Nación, que insistía con esto de la idea del negocio. Nosotros respondemos, nosotros no vinimos a hacer negocio, nosotros estamos defendiendo el derecho a la vivienda propia, ganamos en pesos. Y bueno, ahí se cortó el diálogo. Así que bueno, esperemos que la cosa cambie en los próximos meses porque necesitamos salidas de esto con urgencia. Definitiva, sino de 3-4 meses. Federico y Gabriel, gracias por haber venido a los dos. Hablamos de lo que son las casas, hablamos de la economía en general.